Entonces vamos a empezar hablando de lo que es la osteología. La osteología es el estudio de huesos que tiene el cuerpo humano, ¿sí? Y según estudios, el cuerpo humano tiene 206 huesos. 8 de ellos se encuentran en el cráneo, 14 en la cara, 6 en el oído. Tenemos un hueso hioides. Tenemos 26 huesos en la columna vertebral, 25 en el tórax, 64 en los miembros superiores y 62 en los miembros inferiores. Nosotros hoy vamos a hacer una revisión solamente de lo que tiene que ver con el cráneo y el rostro. Entonces vamos a ver los músculos del cráneo, de la cara y un repasito cortito de los huesos del oído. Bueno, los huesos craneales son 8 en total. Tenemos un frontal, que es este que tenemos pintado en amarillo, que gracias a él, el segmento este que viene de piel cubierto encima de él se llama frente, ¿no? Lo que conocemos comúnmente como frente. Tengo dos parietales que están a continuación del frontal, estos que ven en color celeste. Tenemos los temporales, que están a continuación de los parietales, que corresponden al oído. Tengo luego el occipital, que es lo que comúnmente conocemos como nuca, ¿sí? Y tenemos finalmente los huesos, el esfenoides y el etmoides, que ya están muy cerquita de la cara. Estos 8 huesos entonces conforman todo lo que conocemos como cráneo. Su función principal va a ser formar una bóveda de contención y de protección para estructuras anatómicas súper importantes del sistema nervioso central, sobre todo lo que son el cerebro y el cerebelo, y la parte inicial de la médula espinal. Entonces están ahí básicamente para proteger al cerebro. Ahora, si yo me voy al rostro, ¿sí? a la cara, vamos a ver que el macizo facial está constituido por 14 huesos. 2 huesos nasales, que son estos huesos que yo puedo tocar cuando me toco la nariz. 2 maxilares superiores, que a veces pensamos que es uno solo, ¿no? Todo el maxilar, pero no, son 2 que están unidos en medio. Tengo 2 cigomáticos o malares, que es lo que nosotros comúnmente conocemos como pómulo. Son los cigomáticos. Y se llaman también malares porque justamente ahí van en relación directa con lo que son las muelas. Tengo una mandíbula que se llama también maxilar inferior, este sí es un solo hueso. 2 huesos lagrimales que están justamente en la bóveda del ojo. 2 palatinos que acá no los podemos ver, ¿no es cierto? Porque están formando parte de la bóveda de la boca. 2 cornetes, que los tenemos acá en la nariz, y un vómer, que sería lo que nosotros comúnmente conocemos como el tabique nasal. Es esa estructura ósea que divide la nariz en derecha e izquierda. Entonces son 14 huesos. Y tenemos los huesos más pequeños del cuerpo, que son el martillo, el yunque y el estribo. Así en ese orden, yendo de afuera hacia adentro. Martillo, yunque y estribo reciben sus nombres por el parecido con estos elementos. ¿Cuál es la importancia de los huesecillos del oído? Principalmente que nos permiten escuchar los sonidos, ruidos, voces, pero más importante todavía que el escuchar, su función está en que son un elemento principal de todo lo que constituye el sistema de equilibrio del cuerpo. Cuando estos huesecitos pierden el equilibrio y la relación de uno con el otro, nuestro cuerpo también va a perder el equilibrio y van a venir síntomas como mareos, náuseas,
lo que comúnmente llamamos como otitis, ¿no? Que sería en realidad la inflamación en la zona donde se encuentran justo estos huesecillos. Bueno, estos huesos a su vez van a constituir articulaciones, ¿sí? Y para estudiar las articulaciones está la artrología, que es precisamente eso, una subdivisión de la anatomía que estudia las articulaciones. ¿Qué es una articulación? Una articulación va a ser la unión o un punto de contacto, de encuentro entre dos superficies articulares que son los huesos, ¿sí? Pueden ser dos o más. En el caso del rostro y del cráneo, vamos a ver que hay algunas articulaciones que son de dos huesos y algunas que tienen una mayor articulación. La mayoría permite algún tipo de movimiento. Esto estamos hablando en el cuerpo, ¿sí? Sin embargo, en el rostro tenemos, por el contrario, articulaciones que son muy poco movibles. Bueno, la clasificación de las articulaciones, ¿sí? Yo voy a dividirla en dos de acuerdo a su función y de acuerdo a su estructura. De acuerdo a su función quiere decir de acuerdo al grado de movimiento que permiten. Y en este caso tengo tres tipos de articulaciones: la sinartrosis, las anfiartrosis y las diartrosis. La sinartrosis, si ustedes se ponen a pensar y analizan un poquito, dice sin artrosis. Entonces es precisamente eso, ¿sí? Es como que no hay una articulación directa, no hay un cartílago, una bolsa que lo cubra, entonces son articulaciones inmóviles. Algunos autores también la llaman articulación sin condrosis, quiere decir que no hay un cartílago de por medio. El otro tipo de articulación son las anfiartrosis. Una anfiartrosis es aquella que va a tener dos estructuras óseas, probablemente un cartílago o un elemento de amortiguación en medio, pero no va a tener tanto rango de movimiento, ¿sí? El ejemplo más claro de una anfiartrosis son las vértebras. Cuando se relacionan una con otra, tienen un disco vertebral en medio, lo que amortigua los movimientos y el peso de la cabeza, por ejemplo, pero no permite una mayor amplitud de movimiento más que unos pocos grados. Y finalmente tenemos las diartrosis, que tienen un amplio movimiento, ¿sí? Están compuestas ya estas sí por dos o más estructuras óseas que van a tener como característica esto, que brindan un gran movimiento. Ahora que estamos hablando de rostro, cabeza en general, nosotros tenemos una sola diartrosis en todo el cráneo, ¿sí? Que la vamos a ver un poquito más adelante. El resto serían todas sin artrosis, o sea, son articulaciones que no tienen movimiento. Ahora, si yo voy a clasificar las articulaciones según el tipo de tejido conjuntivo que une a esos huesos, tengo articulaciones fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Las sinoviales son las que tienen una bolsa. Esa bolsa contiene líquido articular que lo que hace es no solo hidratar las superficies condróticas, o sea, de cartílago, ¿sí? Sino que también lubrica la misma articulación para que los movimientos sean menos lesionantes para el cuerpo y para el hueso. Luego tenemos las cartilaginosas que se unen a través de un cartílago, por ejemplo, las costillas, que tienen un cartílago largo para unirse con el esternón. Y las fibrosas que tienen apenas una fibra, una fibrosis, un tejido fibrótico muy delgadito para unirse casi hueso con hueso, que es en realidad el caso que tenemos ahora en el cráneo. Bueno, dicho esto, entonces vamos a pasar a ver las articulaciones en el cráneo. Los huesos del cráneo, como les decía hace un ratito, son y forman parte de la sinartrosis.
articulaciones inmóviles, que fijan las piezas óseas entre sí, ¿sí? Por medio de un cartílago, pero que es un cartílago de tejido fibroso, pero muy, muy delgado, que a la vista, a la simple vista, es casi inexistente. Bueno, hay que recordar que estas articulaciones del cráneo no vienen ya articuladas desde el inicio de la vida. Cuando nosotros nacemos con los huesos del cráneo separados y este cartílago o este tejido conectivo fibroso es mucho más amplio, ¿sí? ¿Esto para qué? Para dar lugar al crecimiento del cerebro y para que el cráneo nuestro se acomode al crecimiento del cerebro. Ya cuando el cerebro deja de crecer vertiginosamente, diríamos, más o menos al año y medio de vida, entonces es ahí donde todos los huesos del cráneo van a hacer esa sincondrosis, esa articulación uniéndose hueso con hueso para sellar ya y proteger al cráneo. Entonces, estas articulaciones sindróticas son realizadas a través de suturas, ¿sí? Se las llama suturas porque tienen esa forma como de una costura, ¿sí? De una sutura. Entonces tenemos básicamente tres suturas en los huesos del cráneo. La sutura coronal, que es la que va a unir el frontal, ¿sí? Con los dos parietales. Tengo la sutura sagital, que me va a unir a los dos parietales entre sí. Y finalmente la sutura lamboidea, que me va a unir los parietales con el occipital. Entonces podríamos decir que tenemos una, dos, esta longitudinal o sagital, y tres articulaciones sincondróticas en el cráneo. A su vez, ¿sí? El cráneo también va a estar formado por una base cerrada, porque es como una bóveda toda completa. Esta base del cráneo va a hacer lo que nosotros llamamos el techo del paladar. Si ustedes suben mucho, mucho la lengua, van a poder tocar esta parte que yo les estoy mostrando acá en la imagen, ¿sí? Que es la base del cráneo. Tienen igual unas articulaciones sincondróticas, o sea, no hay cartílago, tampoco hay movimiento, y sirven simplemente para unir los huesos unos con otros y formar la bóveda del paladar para que sea posible la deglución y también la fonetización, o sea, el hecho de que podamos hablar en este momento. Bueno, los huesos procedentes de la bóveda del cráneo y los de la cara también van a estar unidos o articulados, ¿sí? A partir de esbozos de tejido conjuntivo que se unen entre sí a través también de cimbrosis o suturas. Entonces tengo yo acá esta sutura que está marcada acá en azul para ustedes, que va a ser la sutura que me va a unir la bóveda y la base del cráneo como tal con los huesos del rostro, ¿sí? Son también articulaciones sin fibrosis, sindróticas, sin ningún movimiento. Están nada más ahí para que los huesos de la cara se mantengan unidos siempre a los huesos de la bóveda del cráneo. Y esta que es la articulación más importante de todo lo que es la cabeza, que es la articulación temporomandibular, que se encuentra justamente acá, ¿sí? Por delante del oído, del pabellón del oído, y que nos va a permitir cumplir varias funciones, que es una articulación de tipo sinovial, porque tiene una bolsa sinovial que contiene líquido sinovial y porque es una articulación que tiene bastante cantidad de movimientos.
¿Cuáles son sus superficies articulares o quiénes forman esta cavidad, esta articulación temporomandibular? Son el cóndilo mandibular, que es una proyección de la mandíbula, ¿sí? Que es en realidad lo que se va a articular con el cóndilo mandibular, que es esta especie de hueco o orificio que va a recibir a este cóndilo, ¿sí? Y el tubérculo articular, que es como un disco, es un homólogo de los discos intervertebrales. Es una porción de cartílago grueso duro que me va a permitir realizar una articulación, una conexión un poco más eficaz de la mandíbula con el temporal de cada lado. Recordemos que cuando vimos huesos habíamos dicho nosotros que la mandíbula, ¿no es cierto?, o el maxilar inferior es un solo hueso. Entonces podríamos decir que es un solo hueso que realiza doble articulación a la derecha y a la izquierda con ambos huesos parietales, que sí vienen en número de 2. ¿Qué movimientos realiza esta articulación temporomandibular? Básicamente, el descenso, la elevación, la proyección hacia adelante y hacia atrás y la lateralidad, ¿sí? Bueno, cuando yo estoy en una posición neutra, ahí, con la boca ahí, hoy me van a ver hacer muchas gesticulaciones como para que ustedes entiendan un poquito cómo funcionan las articulaciones y los músculos en el rostro. Igual si ustedes pueden ahí, háganlo junto conmigo, ¿sí? Así no me siento tan abandonada. Los movimientos, entonces decíamos, cuando yo estoy en posición neutra, ahí sin hablar y sin nada, con la boca cerrada, mi articulación también se encuentra en posición neutra. En cuanto yo empiezo a aperturar la boca, la articulación empieza a tener movimiento. Ahora, dice que tiene descenso y elevación, ¿sí? Cuando yo digo descenso y elevación, estoy hablando básicamente de la mandíbula. Entonces, si digo que tiene descenso, estoy hablando de este movimiento. O sea, abrir la boca, ¿sí? Realizar la apertura. Y cuando hago la elevación, cierro la boca. Entonces sería descenso y elevación, lo mismo que decir abrir y cerrar la boca. La proyección hacia adelante y hacia atrás. A algunas personas les sale súper bien, ¿sí? Llevar la mandíbula toda para adelante. A mí, la verdad, se los digo, no me sale, ¿sí? No me sale y tengo un poco de temor de que me salga, porque en una oportunidad cuando yo era chica, me había subluxado la mandíbula, así que ese movimiento se los debo, pero lo tienen acá en la imagen, ¿sí? Es esto que tienen a la derecha, que es proyectar toda la mandíbula para adelante y luego para atrás. Y finalmente tiene la lateralidad, que se llama también diducción, porque hace una aducción en ambos sentidos. Entonces es como hacer esto. ¿Sí? Llevar la mandíbula a un lado y al otro. Hay personas que gesticulan muchísimo al hablar. Hay personas que tienen la boca un poquito más amplia, los labios inclusive un poco más separados, la comisura no es tan cerrada. Esas personas, estos movimientos pueden realizarlos en un rango un poco mayor, ¿sí? Igual que cualquier articulación, tienen un tope máximo de movimiento angular, ¿sí? Cuando yo sobrepaso ese ángulo de tope, pasa lo que me pasó a mí, que se produce una luxación, igual que en cualquier articulación del cuerpo. Si yo excedo los límites, por ejemplo, de, no sé, extensión del codo, el codo se va a luxar, probablemente algún hueso por ahí llegue a fracturarse, lo mismo pasa con el hombro, la rodilla. Exactamente lo mismo nos puede pasar con la articulación temporomandibular, que aunque es una articulación de amplia movilidad,
siempre va a tener un tope de movimiento, ¿sí? La ventaja que tiene es que está cubierta por, o más bien está unida, ¿no es cierto?, con los labios a través de muchísimos músculos, que los vamos a ver más adelante, y piel. Entonces, cuando yo excedo estos movimientos, lo primero que va a pasar es que se va a ir rompiendo la piel de la comisura del labio, lo que me da un indicio de dolor como para detener el movimiento, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta porque a veces cuando nosotros realizamos tratamientos faciales, podemos en algún momento hacer un poco más de presión o quizás con algo de aparatología elevar demasiado la temperatura en esa zona y volver la articulación un poco más laxa. Entonces hay que tratar siempre de cuidar la estabilidad de esa articulación. Y como todo nuestro cuerpo, ¿sí?, que está formado por huesos, articulaciones, también va a tener una musculatura que va a permitir su movimiento. Y la musculatura la vamos a estudiar a través de la miología, que es precisamente el estudio de los músculos. Se dice que nuestro cuerpo es el conjunto de, nuestro cuerpo tiene un sistema muscular, que es el conjunto de más de 600 músculos. Hay ciertas teorías que dicen que son 650, otros que son 654, y hay quienes dicen que son 656. Bueno, de esos 600 y músculos, más o menos 42 se van a encontrar en la cabeza, y la mayoría de estos 42 en el rostro. No vamos a estudiar los 42 músculos a profundidad, pero sí los más importantes y los que nos pueden ayudar en nuestro trabajo facial. Bueno, hay que decir también que todo este sistema muscular, todo este conjunto de músculos, en promedio pesa un 50% del peso corporal de un paciente. Y que su principal función es la locomoción y la respuesta a estímulos. En el caso del rostro, el 85% de los músculos están destinados a esto, que es la respuesta a estímulos. Y tenemos luego los músculos que van a responder también a una acción o tienen una acción colateral a otros, ¿sí?, que son los músculos de la mímica. ¿Por qué se dice que tienen una acción colateral? Porque a la acción principal de los músculos que se encuentran alrededor de la mandíbula, que es la que se mueve para que yo pueda hablar, los otros músculos se van a ir contrayendo para que yo pueda gesticular. ¿Cuál es el objetivo de esto? Básicamente de que además del lenguaje, yo pueda tener un lenguaje, digámoslo entre comillas, de mímica, como para que las personas que están frente a mí puedan tener un indicio de el tema, la relación o la profundidad de lo que yo estoy hablando, ¿sí? Nosotros hacemos diferentes gestos cuando estamos muy serios, tenemos otra gesticulación cuando estamos felices y tenemos otra gesticulación cuando estamos enojados y otra muy diferente cuando, por ejemplo, estamos nerviosos, ¿sí? Entonces, estos músculos se van a encargar precisamente de eso. Ahora, los músculos tienen diferentes características. Como les había dicho, una de las características o algo para lo que están ahí los músculos es para recibir y responder estímulos. Este hecho de recibir y responder los estímulos se llama excitabilidad. ¿Qué quiere decir? Que el músculo recibe un estímulo, ¿sí? Recibe un estímulo de excitación, quiere decir de activación. Y de acuerdo a ese estímulo va a responder ese estímulo. ¿Cómo? Con la contracción del músculo. Entonces hace uso de la otra característica que es la contractibilidad, que es, como su nombre lo indica, la capacidad de contraer las fibras musculares y acortarlas.
como esta contracción muscular me ha cortado las fibras, en algún momento yo voy a necesitar que mi músculo recupere su forma normal, ¿sí? Se estire de nuevo y recupere su forma normal. Entonces ahí va a empezar a hacer uso de las otras dos características, que son la extensibilidad y la elasticidad. La extensibilidad es eso precisamente, que le permite a la fibra extenderse después de contraerse. O sea, tiene que necesariamente haber una contracción antes de la extensión. Algunos autores le llaman también elongación, capacidad de elongación, precisamente es un estiramiento, ¿sí? Y la elasticidad, que es el hecho de que el músculo vuelva a tener la forma o adoptar la forma que normalmente tiene, como viene de fábrica, como los celulares cuando los volvemos a formatear de fábrica, bueno, tal cual, un músculo se contrae, se extiende y luego vuelve a la normalidad, tal y como si lo formateáramos de fábrica nuevamente, ¿sí? Entonces, estas son las características de los músculos, que todos los músculos estriados, quiere decir los que están formados por fibras y tienen como objetivo un movimiento, todos esos músculos tienen estas características. Bien, entremos en tema, ¿sí? Vamos a ver los músculos ahora segmento por segmento. Como les había dicho, la cabeza tiene 42 músculos y vamos a ver ahora algunos de esos músculos. Tengo yo primero los músculos del cráneo, ¿sí? Que son básicamente dos. El músculo occipito frontal, que la mayoría de nosotros siempre lo llamábamos frontal. No sé si les pasó a ustedes, pero antes de que yo empiece a estudiar en la facultad, eh, no sabía mucho de músculos, sabía lo que me dijeron en la primaria o quizás algo en la secundaria, y yo siempre pensé que el frontal era este músculo así cortito que se encuentra acá, que es la frente, ¿no? Lo que comúnmente conocemos como frente. Y no, resulta que este músculo es muchísimo más amplio y nace en el occipital y por el contrario termina en el frontal. Y cuando termina en el frontal, entonces ahí me da la capacidad a mí de hacer algunas gesticulaciones que un poquito más adelante lo voy a ver. Y tengo otro gran músculo en el cráneo que es el temporoparietal, que como su nombre lo indica, abarca el temporal y el parietal. Ambos huesos entonces están cubiertos por este músculo. No todos, pero algunas personas con este músculo temporoparietal, más otro que vamos a ver un poquito adelante, tienen la capacidad de, sin mover el resto de los músculos del cuerpo, mueven las orejas. Ese movimiento se los voy a deber porque la verdad yo jamás en la vida pude, pero sí conocí a varias personas que podían. Es cuestión, me imagino, de ir como trabajándolo con el cuerpo. La verdad que yo nunca lo intenté porque me parecía un poco grotesco mover las orejas, aunque a veces resulta gracioso ver a alguien, ¿no?, que mueva las orejas, pero bueno, ese movimiento de las orejas sin mover el resto de los músculos de la cara se logra gracias a la contracción de este músculo que se llama temporoparietal. Estos son los únicos dos músculos del cráneo, como cráneo, ¿sí?, que los envuelven. Luego vamos a tener los músculos en su mayor parte en el rostro. Primero, los músculos de la masticación. ¿Cuál es la función de estos músculos? Precisamente esto, realizar la función masticatoria a través de movimientos rítmicos y bien controlados de separación o apertura y cierre de los dientes, ¿sí?, tanto maxilares como mandibulares. Entonces, en realidad, el movimiento de masticación se hace abriendo y cerrando la boca varias veces, con un ritmo determinado, por eso dice movimientos rítmicos,
¿sí? Las personas que comen lento, como yo, tenemos un ritmo muy, muy lento, y hay personas que comen sumamente rápido, ¿no? Quiere decir que mastican también mucho más rápido, su ritmo es más rápido. Estos movimientos también van a incluir en cierto momento, que aunque nosotros no lo notemos, movimientos de lateralidad, sobre todo para buscar que los molares se encuentren unos con otros. Si ustedes alguna vez fueron a la consulta con el odontólogo, que seguramente que sí, algunos de ustedes probablemente les dijo el odontólogo que tienen la mandíbula como desfasada, ¿no? Algunos tenemos los maxilares adelantados, otros la mandíbula, o quizás un poquito dirigida hacia la derecha, hacia la izquierda, o quizás nuestros molares no logran encontrarse, pero sí los caninos o los incisivos, ¿sí? Entonces, estas pequeñas, digamos, desviaciones que tenemos tanto en el maxilar como en la mandíbula, la boca lo resuelve fácilmente haciendo movimientos laterales para que los molares, sobre todo, choquen unos con otros y logren realizar la masticación de los alimentos. Este movimiento se realiza entonces gracias a estos músculos que vamos a ver que corresponden a la masticación. Ahora, estos mismos músculos que realizan la masticación, realizan también lo que conocemos como dicción o fonética, el hecho de hablar, ¿sí? Cuando yo hablo, eh, hago exactamente los mismos movimientos y utilizo exactamente los mismos músculos de la masticación. La diferencia es que cuando yo hablo, además de la musculatura masticatoria, también hay un movimiento de las cuerdas bucales porque hay un intercambio de aire de una manera un poco diferente, ¿sí? No es la misma que cuando yo mastico. Cuando yo mastico, la glotis se cierra, ¿no es cierto?, para evitar la entrada de alimentos en los pulmones, y mi movimiento masticatorio va a estar dedicado exclusivamente a eso, a la masticación. En cuanto la glotis se abre, yo empiezo a producir sonidos mediante la vibración de las cuerdas bucales. Entonces podríamos decir que otra de las funciones de los músculos masticatorios es también el hablar, ¿sí? La dicción o fonética. ¿Cuáles son estos músculos de la masticación? Primero, el macetero. Es un músculo grueso de forma cuadrilátera, que la estamos viendo acá, que se inicia en el borde inferior del hueso cigomático, sigue todo ese arco y se va a ir hasta la tuberosidad macetérica de la mandíbula, ¿sí? Entonces se origina acá y termina en la mandíbula. Cuando este músculo se contrae, ¿sí?, lo que hace es cerrar la boca. O sea, este se contrae después de que yo ya abrí la boca. Abro la boca y cuando la cierro, se contrae el macetero. Es, en teoría, según muchos estudiosos, el músculo que más fuerza ejerce cuando se contrae. Se dice que, por ejemplo, el bíceps, en condiciones normales, sin ejercitación, sin que la persona levante pesas ni nada de esto, en una condición absolutamente normal, de una persona sana, pero que no haga un ejercicio como para hipertrofiar y aumentar la fuerza del bíceps, es capaz de levantar hasta 25 kilos con el bíceps. Bueno, dicen los estudiosos que el músculo macetero, si lo pondríamos en la misma acción, podría levantar hasta 78 kilos. O sea que la presión es bastante fuerte. Si alguna vez alguno de ustedes tuvo la mala fortuna de que mientras comía la lengua no se movió adecuadamente y mordieron la lengua, seguramente se dieron cuenta la fuerza con la que se muerde. ¿Sí? Yo les voy a contar una anécdota que tuve cuando yo estaba haciendo mis prácticas en el hospital.
de mis prácticas de kinesiología, llegó a la sala de emergencia un muchacho que estaba comiendo pepas de girasol, semillas de girasol, ¿sí? Y fue a morder con tanta fuerza, la lengua se le atravesó. Eh, yo sé que esta es es una anécdota medio grotesca, ¿sí? Pero quitó todo un pedazo de la lengua, ¿sí? Cortó solamente con una mordida. Entonces este músculo es bastante fuerte y es el que también nos va a ayudar a nosotros a mantener el contorno del rostro. Entonces es un músculo súper importante para quienes trabajamos también con el rostro. Tengo luego el músculo temporal, ¿sí? Que es este de acá, que va a ocupar toda la fosa temporal del cráneo, que ven acá, que tiene una forma de abanico, que se ve claramente en la imagen, y que todas estas fibras van a converger o terminan en un solo tendón detrás del arco cigomático, acá, ¿sí? Y que se va a ir hasta la mandíbula otra vez. Por eso son músculos masticadores, todos van a terminar en la mandíbula, ¿sí? Este, cuando se contrae, también me ayuda al cierre de la mandíbula. No es tan potente como el anterior, pero sí. Entonces tenemos dos músculos de la masticación, que son los más importantes, que son el macetero y el temporal. Ahora nos vamos a los otros músculos, que son muchísimos más. Los músculos de la mímica. Y vamos a primero empezar a decir que la mímica es nada más que la acción de todos estos músculos, efectuado por separado, ¿sí? ¿Qué me hacen los músculos de la mímica? No están en nuestro rostro solo para hacer gesticulaciones, ¿no es cierto? Gestos, como tienen acá en la imagen, un montón de gestos, pero si ustedes luego prestan atención, ¿sí? Y ven en la parte inferior, también van a ver que cada gesto es la acción o contracción de uno de los músculos que vamos a estudiar ahora. Estos músculos de la mímica entonces tienen una función principal que es la apertura y la oclusión de los orificios de la cara. O sea, abrir y cerrar. ¿Cuántos orificios tenemos en la cara? Básicamente son 5, ¿sí? Los dos ojos, derecho e izquierdo, las fosas nasales, derecha e izquierda, y la boca. Entonces, su principal función va a ser esta, abrir y cerrar estos orificios. También tienen como otra función la ayuda durante la masticación, porque solo con dos músculos sería difícil, porque como les dije, esos dos músculos masticadores están más orientados a cerrar la boca que abrirla. Y son los músculos de la mímica quienes me van a ayudar a abrir la boca y a lateralizarla para que yo pueda masticar adecuadamente. Y finalmente la expresión mímica, que es un recurso que tiene nuestro cuerpo para expresar lo que no puede expresar con palabras o para sobreexpresar lo que está diciendo con palabras, ¿sí? Si yo digo probablemente, y los miro a ustedes y digo, estoy triste, con una sonrisa enorme, probablemente nadie me crea, ¿sí? Entonces yo necesito una sobreexpresión que me identifique delante de los ojos de ustedes el concepto que yo estoy diciendo mientras hablo. Esto quiere decir que si yo digo, estoy triste y hago una mímica de tristeza, obviamente ustedes sí me van a creer que estoy triste, ¿sí? Lo mismo que si dirían, ay, qué alegre que estoy, ¿no es cierto? No, no representa alegría. Entonces yo puedo decir algo con la palabra, hablando, y los músculos de la expresión mímica son los que van a hacer que esa expresión verbal que yo estoy dando realmente tenga un significado, ¿no es cierto? Estoy feliz, estoy preocupado, estoy enojado, estoy triste,
no sé, estoy ansioso, ¿no es cierto? O qué sorprendida que estoy. Son expresiones que necesitan ayuda de los músculos de la mímica para que sean mejor comprendidos. Y bueno, ahora vamos a empezar a ver cuáles son esos músculos, ¿sí? A mí me encantaría, que obviamente yo no voy a poder verlos luego, pero me encantaría que según vamos viendo los músculos, ustedes puedan hacer la acción de estos músculos tal y como se los voy a mostrar ahora, para que entiendan también, ¿no es cierto?, dónde exactamente se contraen y qué es lo que hace cada uno de esos, ¿sí? Así que bueno, si alguien acepta el reto, y si quieren hacerlo solos, mejor para que nadie los esté mirando, ni observando mientras hacen gesticulaciones medio raras, que son como las que yo voy a hacer ahora. El primer músculo de la mímica, entonces, es el occipito frontal. Sí, ya lo había mencionado. Ustedes lo recuerdan con los músculos del cráneo. Este músculo no solamente tiene la función de cubrir los huesos del cráneo, sino que también va a cumplir una función sumamente importante en cuanto a la mímica, ¿sí? Este músculo se origina en la aponeurosis epicraneal, ¿sí? Y se va a insertar en el borde supraorbitario. ¿Qué quiere decir? Nace acá, en la nuca, abarca todo el cráneo, como les dije hace un momento, y va a terminar justo acá, ¿sí? El borde supraorbitario, donde están implantadas mis cejas. Justo ahí. Cuando se contrae, eso quiere decir su acción, ¿sí? Va a tirar el cuero cabelludo hacia adelante. Si yo hago esto y lo contraigo, poniendo punto fijo acá, ustedes van a notar que todo el cuero cabelludo viene como para adelante, ¿sí? Pero si ustedes ponen punto fijo atrás, lo que va a hacer este músculo es esto. ¿Ven? Levantar las cejas, ¿sí? Entonces dice ahí, arruga horizontalmente la piel de la frente. ¿Ven ahí? Yo soy mucho de hacer este gesto, por eso tengo unas líneas acá que son casi surcos. Ahí, ¿sí? Este gesto que uno hace cuando está sorprendido, ¿no es cierto? O cuando yo soy mucho de tratar de hablar con los ojos a mis hijos sobre todo, ¿sí? Entonces yo, en lugar de decirles, pásame aquello, cuando estoy ocupada o hablando con otra persona, hago esto, levantando las cejas todo el tiempo, ¿sí? Entonces ahí estoy accionando el músculo occipito frontal. Bueno, luego tengo el orbicular de los párpados. Miren qué fácil que es darse cuenta dónde está, porque lo tienen acá en la imagen, se los puse. Está ubicado alrededor de los párpados, ¿sí? No son el músculo que forman el párpado solo, ¿sí? Sino que están también alrededor. Entonces son el músculo que forma los párpados, tanto superior como inferior, pero además todo lo que se encuentra alrededor. ¿Cuál es su función? Su función es cerrar los párpados, mover las cejas, pero además comprimir el saco lagrimal cuando yo estoy llorando. A ver, 3 funciones tiene, ¿sí? Tiene cerrar los párpados, de cerrarlos así, ¿ven? Suavemente, o cerrarlos con más fuerza, ¿sí? O esto, no sé si alguno puede o me está viendo, mover las cejas así varias veces, movimientos cortitos. Eso lo hace el orbicular de los párpados, ¿sí? Y cuando son más expertos, cosa que yo no puedo hacer, pueden elevar de un lado y luego del otro. Eso sí no puedo, pero las dos juntos sí. Y finalmente comprime el saco lagrimal. Este es un músculo que tienen recontra educado las actrices. Vieron que las actrices empiezan, miran, están actuando con el galán de la telenovela y de repente cuando el galán se va, empiezan a llorar, que uno dice, ¿qué le pasó a esta mujer? ¿Quién se le murió? Se acordó de qué tristeza en la vida, pero bueno, nada, es el que educan bastante
este músculo orbicular de los párpados, entonces empiezan a hacer unas contracciones así chiquititas que casi no se notan, que son parecidas al pestañeo, y en cuanto empiezan a pestañear así seguidito, empiezan a comprimir el saco lagrimal y obviamente las lágrimas van a salir. Esto siempre y cuando el saco lagrimal esté lleno de lágrimas, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren convencer a alguien llorando sin tener ganas de llorar, empiecen a pestañear así muy, muy, muy seguidito y van a ver que el orbicular de los párpados los va a ayudar. Tengo luego el superciliar, ¿sí? Que se origina en el arco medial del superciliar, ¿no es cierto? De este músculo que tenemos acá, y se va a insertar en la mitad medial, quiere decir en la mitad de adentro de la ceja. ¿Y cuál es su función? Elevar la piel de la ceja y llevarla hacia afuera, así. ¿Sí? Ahora, hay algo en el rostro que se llama sinergia de movimientos. Y este músculo superciliar es precisamente uno que tiene sinergia. Si ustedes lo intentan ahora, intenten subir la piel de la ceja y además llevarla para afuera. Ven cómo empieza a moverse la nariz y muchos de nosotros hacemos esto con la boca, ¿no? Tratamos de como morder con los dientes y abrir así la boca. Bueno, ¿por qué? Porque estos músculos que tienen sinergia realizan un movimiento como asociado a otros músculos. Y este es uno de esos, ¿sí? Es muy difícil moverlo solo. No lo puedo mover individualizándolo. ¿Por qué? Porque tengo que moverlo junto con el frontal o junto con el orbicular o inclusive ayudándome con los cigomáticos y el orbicular de los labios. Esa es su función. Pero además, lo que hace que por eso se los puse acá, que es sumamente importante para nuestro trabajo, es la depresión de la piel de la frente y las cejas. Entonces, ¿qué hace el superciliar esto? ¿Vieron cuando yo me enojo y frunzo el ceño? Bueno, este es el músculo que frunce el ceño, ¿sí? El superciliar, que algunos lo tenemos recontra trabajado porque somos enojones y otros no tanto. Y al superciliar se le va a unir el piramidal. El piramidal es este músculo que tenemos acá, ¿sí? En el entrecejo y la nariz, la primera parte de la nariz, se inserta precisamente en los huesos propios, ¿sí? de la nariz, y va a ser este hueso cortito, tiene forma triangular, como ustedes ven acá en la imagen, ¿sí? Y lo que me va a hacer es también desplazar para abajo la piel cuando yo frunzo el ceño. Entonces trabaja en unión y en conjunción, en muchísima amistad con el que habíamos visto hace un ratito, que es el superciliar. ¿Sí? Los dos trabajan exactamente igual. Ahora, tengo yo luego estos músculos que son los músculos auriculares, que son el anterior, el superior y el posterior. Acá los tienen. Anterior, superior y posterior. Estos son los que yo les decía que cuando se contraen junto con el temporoparietal van a lograr un movimiento de la oreja. No sé si alguna vez ustedes lo vieron. Yo tenía un compañero en la escuela que movía las orejas así. Las movía así y así, no sé cómo hacía un movimiento medio extraño. Muy angustiante para mí, pero bueno, a mis compañeros los divertía muchísimo, que era el hecho de mover las orejas, ¿sí? Entonces se contrae el temporoparietal y estos músculos que se llaman auriculares. Tengo luego yo el transverso de la nariz. Este es otro que yo uso un montón. Se origina en el dorso de la nariz, ¿sí? Y va a irse a la piel del ala de la nariz. Entonces, ¿qué hace? Este va a reducir
la amplitud de los orificios. ¿Sí? Si yo empiezo a respirar como hiperventilando, las alas de mi nariz van a abrirse y luego cerrarse. ¿Sí? Quien cierra esto es precisamente el transverso de la nariz. Pero además de este ejercicio, de este movimiento, me va a hacer esto, fruncir la nariz. ¿Sí? Como cuando olemos algo desagradable, decimos, uy, ¿qué pasó por acá? Bueno, ese es el transverso de la nariz, que muchos de nosotros también lo utilizamos mucho, ¿no es cierto? Y al final llega a formarse un surco acá. Ahora, si yo tengo debilidad en el orbicular de los párpados y en este que es el transverso de la nariz, sucede lo que, por ejemplo, por genética tengo yo, que son esto de las ojeras y las bolsas. Entonces hay que tenerlo en cuenta para realizar ese tipo de tratamientos. Tengo luego el elevador del ala de la nariz. Su nombre lo dice todo, ¿no? Lo que me hace es elevar el ala de la nariz, o sea, abrir así mis aberturas nasales, ¿sí? Me ayuda a dilatar las alas de la nariz. Es un músculo muy, muy delgadito, como lo ven acá de lateral, se nota cuán delgado es, ¿sí? Y se nota que nace en la parte inferior de la nariz, acá, y que va a terminar, ¿no es cierto?, en el maxilar superior y el ala de la nariz, precisamente porque se contrae y se encuentra ahí, se inserta ahí, puede dilatar el ala de la nariz. Este es otro músculo que tiene sinergia, porque para que trabaje, yo siempre voy a tener que trabajar con el elevador del labio. Miren, ¿sí? Siempre el labio va a tener un poquito de movimiento. Entonces, este es el elevador del ala de la nariz. Este está súper, súper trabajado en los nenes. ¿Vieron esos nenes caprichosos que empiezan a dilatar y contraer las alas de la nariz así? Cuando empiezan a enojarse, a hacer su berrinche de capricho y luego se largan a llorar. Bueno, elevador del ala de la nariz y el transverso. Bien. Ahora vamos a ver el orbicular de los labios. ¿Sí? Este está acá, que como su nombre lo indica, está igual, alrededor de los labios, ¿sí? Formando en realidad lo que es el labio. Sus fibras musculares rodean al orificio de la boca, ¿sí? Y se van a insertar en la piel del extremo de la boca, o sea, acá en la comisura. Entonces, ¿este qué hace? Cierra y abre los labios, ¿sí? Junto con los masticadores. Abre y cierra. Además, protruye los labios. ¿Qué quiere decir? Los lleva como para atrás así. ¿Sí? Como cuando yo cierro todos los labios. Y comprime los labios hacia los dientes, contra los dientes, así. Para atrás. Y finalmente, lo que me permite hacer este es cuando se contrae en toda su extensión, el mandar besitos, como está ahí en la imagen, ¿sí? Entonces yo puedo, o mando besos o silbo. Sí, yo soy cero para silbar, chicos, pero bueno. Cierra el orificio de la boca de tal manera que permite la salida muy chiquitita del aire y así es como se da el efecto del silbido, ¿sí? Entonces yo puedo silbar de esta manera, ¿no? Porque hay miles de formas de silbar. Hay quienes silban poniendo los dedos dentro de la boca y hay otros que muerden el labio y no sé. No lo sé porque no sé silbar. Así que bueno, pero sí sé que si yo contraigo todas las fibras del orbicular de los labios al mismo tiempo y hago esto y dejo un espacio chiquitito, cuando deje salir el aire, se va a producir un pequeño silbido, ¿sí? Entonces, algunos autores también lo llaman el orbicular silbador. Es exactamente el mismo, el orbicular de los labios,
que entonces abre y cierra la boca para hablar, para masticar, que protruye los labios, o sea, los cierra así uno contra el otro, ¿no es cierto? Que comprime los labios contra los dientes y que hace el efecto de silbar. Ahí. Este está inervado por el nervio facial. Por eso cuando da una parálisis facial, bueno, todos los músculos en realidad están inervados por el músculo facial, pero este principalmente sí recibe una de las ramas terminales del facial, por lo tanto, cuando hay una parálisis facial tiende a caer, ¿no? Ese lado no mantiene la estructura o se desvía demasiado hacia el otro lado. Bueno, tengo luego el elevador del labio superior. Y aquí les voy a contar otra confidencia. Yo tengo uno de mis hijos que tiene este muy trabajado de un solo lado. ¿Y saben cómo lo descubrí? Cuando era nene. Él tiene ahora 20 años. Y cuando tenía 2 años, 3 años, un día que le pregunté algo y él empezó a decirme cualquier cosa por zafar de la situación, yo noté que hacía un gestito mientras hablaba como que eleva el labio, ¿sí? No sé si vieron la película El libro de la selva de dibujos animados. El, el artista principal de la película, que es Mowgli, hace ese gestito como de elevar un solo labio. Yo no puedo, no puedo. Lo intenté muchísimas veces, pero no puedo. Así como en la imagen que tienen acá, exactamente eso. Entonces, cuando mi hijo me habla o me pide permiso o me cuenta algo que hizo en algún lugar, yo me detengo y lo miro. Y sé que cuando levanta uno de los labios es porque me está mintiendo. No sé qué pasará en su cuerpo que le pasa esto. Entonces, ese es el músculo que, como su nombre lo dice, se llama elevador del labio superior. Tenemos uno de cada lado y su función es esa, elevar el labio para arriba, ¿sí? ¿Dónde nace? Nace en el borde orbitario inferior, o sea, acá en el ojo, ¿no es cierto? Y se va a insertar en las fibras de la mitad superior del orbicular de la boca. O sea, está el orbicular y justo ahí va a terminar este. Entonces, ¿qué hace? Levanta hacia arriba el labio superior. Yo no puedo contraerlo de un solo lado, pero sí puedo de los dos y seguramente ustedes también. Así que cuando hacemos esto, acercamos el labio hacia la nariz. Ahí estamos haciendo una elevación del labio superior de ambos lados. ¿Sí? Cuando hacen de un solo lado, se hace ese gestito que tienen ahí en la imagen. Bien, ahora vienen estos que son sumamente importantes, sobre todo cuando tenemos que trabajar todo lo que es reafirmante, lifting, antiflacidez, como quieran llamarle, en el rostro. Son los músculos cigomáticos. Tengo dos, el cigomático mayor y el cigomático menor. El cigomático mayor, que es este que estamos viendo ahora, acá en la imagen, ¿sí? Es un músculo lateral, nace en el hueso cigomático, que habíamos visto que es este, ¿no? Que forma los pómulos, ¿se acuerdan? Y que va a terminar en la comisura del labio y parte del labio superior. Entonces, cuando este músculo que se encuentra de acá a acá se contrae, lo que nos hace es traccionar la comisura del labio y es el gesto que nosotros llamamos normalmente el sonreír. ¿Sí? Esto. Ahí ven. Sonreír. No reír a carcajadas, ¿no es cierto? No abriendo la boca porque eso lo hacen el orbicular, el macetero y otros músculos. Simplemente sonreír, como cuando saludamos, como cuando vemos a alguien que nos simpatiza y nosotros sonreímos, ¿sí? Podemos mostrar algo de la dentadura superior cuando se contrae o de la inferior, eso va a depender de cómo tengamos la disposición del paladar y de los dientes. Entonces, el cigomático mayor, como para que ustedes recuerden, es el músculo de la sonrisa, ¿sí?
Esa sonrisa sí muestra dientes, esa sonrisa. Y tenemos el otro que es el cigomático menor. Ese nace también en el hueso cigomático, pero un poquito más externo, ¿sí? Más para afuera. Y se va a insertar también en el labio superior. Bueno, ¿qué hace? Este es un dilatador de la boca. ¿Qué quiere decir? Dice ahí que retrae o produce la eversión del labio superior y profundiza el surco nasolabial. Entonces, ¿qué hace? Este hace esto, como cuando, dando la vuelta el labio. ¿Sí? Ahí. El cigomático menor, entonces, nos va a ayudar también en la masticación, porque hay algunos movimientos que necesitamos hacer con esta dilatación de la boca, ¿sí? Aparte que dice que profundiza el surco nasolabial, que es este surco de acá, ¿no es cierto? No el nasogeniano, que es este que viene todo largo, sino este surquito que viene acá. Lo profundiza para que la masticación, el hecho de hablar, ¿sí? O inclusive de respirar por la boca, sea hecho por este músculo. Y precisamente cuando una persona se ahoga, ¿sí? Estoy hablando de en el agua, no que se ahoga con algo que se le atraviesa en la garganta ni nada de esto, sino cuando se ahoga en agua, esa hiperventilación que hace muchas veces hace que este músculo trabaje muchísimo. Entonces ustedes van a ver que la gente por tomar bocanadas de aire empieza a hacer este movimiento, ¿sí? Que es llevando como hacia afuera, haciendo una eversión del labio superior. Músculos cigomáticos. Entonces vimos el mayor y el menor, que está un poquito más para afuera. Este es un músculo bucinador, ¿sí? Se llama bucinador porque por la acción que realiza. Nace detrás del orbicular de los labios, ¿sí? Acá, por delante del macetero, y lo que va a hacer es insertarse acá, ¿sí? En la mucosa bucal. ¿Qué acción tiene este? Aumenta el diámetro transversal de la boca tirando la comisura para atrás. Esto, ¿sí? Ahí. Vuelve la boca más ancha. Ahí, la tira para atrás. Pero lo más importante y por lo que recibe su nombre es que cuando yo contengo aire, inflo los cachetes y expulso ese aire, es este músculo el que me hace esa acción. No de retener el aire, sino de expulsarlo una vez que lo tuve retenido. Entonces, ponemos cara de Kiko y voy soltando el aire. Ese que me hace soltar ese aire de la carita de Kiko es el que se llama bucinador. Y se llama bucinador porque cuando yo lo efectúo relajando la musculatura del labio, ven que se produce una vibración que algunas personas hacen. No sé si les pasó, pero a veces cuando vemos un bebé, ¿no? Empezamos como, ah, bebé lindo. Bueno, eso hace el bucinador, pero cuando está esto con aire, ¿sí? Ahí. Hace que salga el aire, pero además esa vibración de los labios que en algunas personas, por la cantidad de aire que pueden contener dentro de la boca, que no sería mi caso, hacen el mismo sonido de una bocina. Y de ahí viene su nombre de bucinador. ¿Sí? Desinfla la carita de Kiko. Luego tengo el risorio de Santorini. Sí, qué nombre más particular, ¿no? Para este músculo, pero bueno. Eh, Santorini es en realidad el apellido del señor que estudió los músculos y lo descubrió. Y su nombre se debe a su acción. Entonces vamos a ver que este músculo
¿sí? Nace por detrás de los maxilares, perdón, se inserta por detrás de los maxilares y nace por delante del labio y de los maceteros, ¿sí? ¿Qué hace este músculo, el risorio de Santorini? Lo que hace es tirar la comisura para atrás, aumentar el diámetro transversal. Quiere decir que lo que hace es que cuando yo hago esto, me río, el músculo se contrae, ¿sí? Y me lleva la comisura para atrás, pero además me aumenta el diámetro transversal de la boca. Por eso se llama risorio, porque se contrae justo cuando yo emito la risa, pero no una sonrisa, ¿me entienden? No como el que habíamos visto hace ratito, que nos servía para sonreír, ¿sí? No, sino de que cuando yo estoy riendo a carcajadas, ¿no es cierto? Abre la boca y lleva la comisura un poquito para atrás. Este sí es el músculo de la risa. Por eso se llama risorio. Y además lo que hace es que deja salir a presión el aire contenido en la boca. Entonces, si yo te contengo aire y hago de golpe, ¿sí? Tiro el aire, soplo de golpe, sin necesidad de poner la carita de Kiko, ¿sí? Sino solamente la cara como la tengo yo, aunque ahora que tuve que volver a tomar corticoides, tengo yo la cara de Kiko otra vez, pero bueno, sin retener el aire acá, lo que hago es expulsarlo de golpe, ¿sí? Este movimiento, ven, de contracción así de los labios, lo hace el risorio de Santorini. Entonces, o cuando me río o cuando soplo, está funcionando el risorio de Santorini. Tengo luego el triangular de los labios. Su nombre precisamente es debido a la forma que tiene, ¿sí? Que parece un triángulo. Se inserta por abajo del tercio interno de la línea oblicua externa del maxilar inferior y arriba en la comisura. Entonces, ¿qué hace? Baja o deprime las comisuras labiales. Este es el músculo de la tristeza. Si ustedes van a buscar en alguna bibliografía que sea no tan técnica en cuanto a el origen, la inserción, van a ver que muchos lo nombran a este músculo como el músculo de la tristeza. ¿Por qué? Porque baja y deprime las comisuras labiales, ¿sí? Esa típica cara triste, así, ¿ven? Que está demostrada, que muchas veces está representada. ¿Vieron el emoji con la boquita hacia abajo, así todo triste? Bueno, ese representa a este músculo, ¿sí? El triangular de los labios. Entonces pone los labios para abajo. Pero además, este también funciona en sinergia con el orbicular de los ojos. Por lo general, cuando este tiene acción, sin que yo lo piense, ¿sí? Sin que lo tome como muy en cuenta y sin darme cuenta yo misma, cuando hago esto, tiendo a cerrar los ojos, ¿sí? Por eso vieron que el emoji tiene los labios hacia abajo y también tiene los ojitos, ¿no? Como dirigidos hacia abajo. Es por eso, ¿sí? Porque está representando precisamente ese hecho de la mímica de la tristeza, que se debe a este músculo que es el triangular de los labios. Entonces lleva para abajo. Ahí. Tenemos luego el cuadrado del mentón. El cuadrado del mentón, como su nombre lo indica, y aunque acá en la imagen no podamos verlo porque hay otro que viene por encima, ¿sí? Se encuentra en el mentón, ¿no es cierto? En la barbilla, barba o como quieran llamarle ustedes, por dentro del triangular de los labios, ¿sí? Tiene una forma cuadrilátera y su acción es que baja el labio inferior. Entonces trabaja con el labio, ya no con la comisura. Este hace ahí.
pero al mismo tiempo de bajar el labio inferior, lo que hace es aperturar un poco la boca. Si ustedes tratan de bajar el labio, no baja solo el labio, ¿sí? Sino que la mandíbula va a seguir el movimiento y también va a tender a abrirse un poco. Ahí, ¿sí? Entonces baja. Hay que tener cuidado con el triangular de los labios y con el cuadrado del mentón. Trabajarlo muchísimo porque esa expresión de tristeza es la que nosotras siempre tratamos de eliminar, ¿no? Con nuestros tratamientos. Bueno, y tengo la borla del mentón. Como su nombre lo indica, va a tener esa forma, ¿sí? De una borlita. Está por arriba del maxilar inferior y por debajo de las encías, en la piel de la barbilla. ¿Qué hace? Este eleva el labio inferior y el mentón. Entonces hace esto. Si ustedes dejan fijo el labio superior, acerca el labio inferior, ¿sí? Lo sube. Las personas que trabajan haciendo de mimos, las personas que trabajan haciendo de payasos, las personas que trabajan haciendo teatro, pero de ese teatro gesticular que muestra muchísimo el rostro, tienen todos estos músculos de la mímica extremadamente trabajados, ¿sí? Muchos de ellos logran individualizar, por eso pueden hacer un gesto con uno, luego con el otro. Inclusive lo mismo de los orbiculares, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, que puede guiñar el ojo con los dos ojos. Yo no puedo. Guiño el ojo con uno solo y el otro no. Pero hay gente que empieza a trabajar tanto estos músculos de la mímica que puede inclusive individualizar derecho, izquierdo, hacer que trabajen dos solo del lado derecho y uno solo del lado izquierdo, como cuando suben una sola ceja, ¿no es cierto? O suben la otra. Hay cosas que yo no puedo hacer. Intento porque trato de trabajar la mímica de la cara, pero no puedo hacerlo tanto, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que los músculos de la mímica, además de eh, ayudarnos a esto a representar lo que estamos diciendo con la palabra, de demostrar, ¿no es cierto?, sentimientos, quizás síntomas, inclusive porque uno como el paciente va gesticulando, uno se da cuenta si siente dolor o no, quizás está atravesando por un proceso patológico, ¿no es cierto?, que haga que sienta dolor todo el tiempo y lo manifiesta con el rostro. Pero además de eso, si ustedes se dan cuenta, hablamos de los cigomáticos, el macetero, el orbicular de los labios, de los párpados, todos esos músculos, además de esas funciones, nos van a ayudar muchísimo en la mantención del contorno y la forma del rostro. Entonces, es sumamente importante saber la acción que cumplen para que yo pueda trabajar en base a eso, ¿sí? Todo lo que está orientado a mejorar el contorno del rostro, entonces, aunque sean músculos de la mímica, a mí me convendría saber dónde están ubicados, qué acción tienen para que yo pueda luego darle a mi paciente una serie de gesticulaciones que para él o ella se van a convertir en unos ejercicios. Es como cuando hago un tratamiento no sé, reductor, ¿no es cierto? Un tratamiento de adiposidad localizada y le digo a mi paciente que haga una actividad física aeróbica. Exactamente lo mismo. Si yo trabajo el rostro, puedo darle una serie de gesticulaciones que vayan orientados a mejorar el tono y la fuerza de esos músculos que me van a dar el contorno del rostro. Y bueno, cuando trabajamos también el rostro, ¿no es cierto? Nosotros no nos vamos a dedicar solamente al rostro, sino que también vamos a tener en cuenta el cuello. Y en cuanto a los músculos del cuello, vamos a revisar algunos muy superficialmente, porque no es necesario saberlos en profundidad, pero sí por lo menos dónde están y qué se llaman. El primero que vamos a ver es el esternocleidomastoideo.
nombre largo y a veces difícil de decir, ¿sí? Muchos de los manuales de anatomía está como ECOM, que serían las primeras letras de cada parte del músculo, ¿sí? El ECOM, entonces, o el esternocleidomastoideo, es un músculo que se va a originar en la clavícula y en el esternón y va a terminar en la apófisis mastoides. Si ustedes tocan acá, ¿sí? En la nuca, un poquito para afuera, van a tocar que tenemos unos relieves redondeados. Esas son las apófisis mastoides. Y es precisamente donde se inserta el esternocleidomastoideo y también otros músculos como el trapecio, por ejemplo. ¿Qué hace este músculo? Va a hacer una rotación contralateral de la cabeza, ¿sí? O sea, se contrae este músculo y me va a hacer una rotación contralateral, una rotación contralateral. Bueno, ¿es importante? Sí, porque si ustedes ven su disposición al pasar por el cuello, lo que me va a dar es una simetría en el cuello precisamente y me va a disminuir a la vista esta zona de la papada que a veces se nos pone tan horrible y tan odiosa. Pero los músculos que van a intervenir precisamente en esta zona de la papada son unos músculos que se llaman supraioideos e infraioideos. Se llaman así porque están o sobre o debajo del ioides. No es necesario que estos los estudiemos a profundidad, ¿sí? Lo que sí tenemos que saber es que son varios músculos y que la mayoría de ellos, como ustedes ven, son transversos y terminan en la mandíbula. Entonces, cuando estos músculos empiezan a ponerse flácidos, empieza también a notarse la flacidez y empezamos a perder este que es el contorno del rostro, ¿sí? Por la presencia de la papada y la flacidez en esta zona. ¿Cuáles son estos músculos? Solo se los voy a mencionar. Y después, si ustedes quieren, pueden revisar la bibliografía, irlos chequeando uno por uno para ver exactamente dónde se originan y dónde se insertan. Están el músculo miloioideo, el estiloioideo, el esternocleidomastoideo, que ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? Que también es considerado infraioideo porque pasa por esta zona. El músculo tiroioideo, el músculo homoioideo, nombres súper difíciles, ¿no? El músculo digástrico, ¿sí? Y el músculo platisma seccionado, el platisma que está acá seccionado parcialmente, ¿sí? Pero en realidad se llama platisma seccionado, ¿por qué? Porque viene en varias porciones acá en el cuello, que sería exactamente el que nosotros tocamos cuando hacemos un masaje acá en el cuello. Bueno, son músculos supra e infraioideos. Como ustedes ven, su nombre terminan todos en ioideo, porque están justamente o debajo o encima del ioides. Tengo luego los músculos escalenos, ¿sí? Son tres. El anterior, que es este que ustedes ven en color verde, el medio, que es este que ven en color amarillo, y el posterior, que ven acá en color azul. ¿Sí? Tengo entonces acá, ¿no es cierto?, los músculos, ¿sí?, las vértebras, y estos músculos lo que me van a hacer es una flexión lateral de la columna. Dice que son inspiradores accesorios. Se encuentran en la parte posterior. Sí. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué nos habla de los escalenos si están en esta zona, ¿sí? En la zona posterior? Y bueno, en realidad porque estos músculos también van a tener un efecto cuando se tensionan demasiado sobre la parte anterior, ¿sí? Entonces tienen que estar con una tensión y una fuerza equilibrada a los anteriores para que la postura de mi columna cervical sea la adecuada y mi cabeza no se vaya ni hacia adelante ni hacia atrás.
Si mi cabeza se va hacia adelante, ¿sí? Hablando lateralmente, si, si tiramos un poquito la cabeza para adelante, lo que voy a hacer es forzar todos los músculos de acá, de la articulación temporomandibular. Se tensionan y empiezan a volverse más flácidos. Si por debilidad de estos músculos o por demasiada tonificación de estos músculos yo llevo la cabeza para atrás, miren lo que pasa, se forma la papada, ¿sí? Porque se acerca el mentón al esternón. Entonces, son músculos para tomar en cuenta siempre y cuando trabajemos la zona anterior. Bueno, habríamos visto entonces todo lo que es la musculatura, los huesos y las articulaciones de, el rostro, el cráneo, ¿sí? Y vuelvo a repetirles que lo más importante de todo esto es que ustedes recuerden que estos músculos, a pesar de que son masticadores y que son músculos de la mímica, para nosotros en nuestro trabajo, ¿no es cierto?, de estética facial, son sumamente importantes porque nos van a permitir mantener el contorno normal del rostro. Entonces, esa es básicamente la función que nosotros tenemos que cumplir, ayudando a estos músculos a que de manera individual cumplan también su función normal y adecuada. Bueno, espero que hayan podido seguirme un poquito con los movimientos, con los músculos, y espero también que pueda esta información servirles para lo que viene en adelante en su carrera. Como siempre, les digo, es un gusto poder transmitirles lo poco que sé, y cualquier duda que tengan, bueno, nos las hacen conocer a través del Institute y estamos acá para resolver sus dudas. ¿Sí? Muchísimas gracias.